Mi nombre es Ángela Carla Malabar Delgado y les voy a presentar el bloque 4 con el tema de conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Propósito del bloque: distingue conceptos básicos que son propios de las ciencias sociales a través del análisis de distintas categorías y fenómenos para proponer soluciones a problemas sociales de un entorno social. Categorías sociales. En cualquier estudio que se proponga hacer es necesario descomponer nuestro objeto de estudio en partes llamadas categorías. De este modo, las categorías sociales son partes en las que se descompone la sociedad para estudio. Las categorías no son uniformes, sino que varían según el criterio que se ocupa para hacerlas. Por ejemplo, si tomamos como criterio el sexo de las personas pertenecientes a la sociedad, tendremos dos categorías, y si tomamos como criterio su ocupación, se nos abriría un abanico más amplio. Es importante señalar que dicha clasificación solo es útil y evidente para el sociólogo o aquel que pretende estudiar a la sociedad, mientras que a los individuos se les puede pasar inadvertidas. Entre las categorías de estudio más comunes en el plano sociológico tenemos sociedad, clase social, grupo social, procesos y prácticas sociales. Sociedad. Previamente hemos hablado sobre la sociabilización de los humanos, de la naturaleza que lo inclina a relacionarse con otros para cubrir sus necesidades y satisfacer las ajenas. Con base en lo anterior, podemos describir a la sociedad como un conjunto de individuos que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Aunque esta definición es correcta, debemos señalar que las sociedades cambian a lo largo del tiempo, evolucionan a la vez que los individuos van encontrando nuevas formas de relacionarse y de controlar su entorno. Clase social. Los individuos ocupan distintos lugares dentro de la sociedad. Muchos de ellos podrían tener un peso jerárquico sin quererlo o ser conscientes según distintos criterios. A esto se le conoce como clase social, y en las sociedades primitivas era un factor de suma importancia para la vida. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza. En la mayoría de los casos, la pertenencia a una clase social era permanente. En la actualidad, la clase social no es una categoría definida y existen dos grandes tendencias o corrientes que la definen, y es la corriente subjetivista y la corriente objetiva. Grupo social. A diferencia de las clases sociales donde los individuos pueden desconocer o negar su pertenencia, los grupos sociales son asociaciones que realizan de manera deliberada, voluntaria y consciente. Se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de estos grupos se identifican a partir de reglas y valores que generan. Estos grupos pueden ser tan variados como las relaciones humanas. Sin embargo, en las ciencias sociales se hace una división para su estudio en función del nivel de implicación de los individuos. Procesos sociales y prácticas sociales. Cuando los humanos crearon sociedades, también tuvieron que generar formas de adaptarse a las nuevas interacciones con otros, aunque esto implicara un cambio en sus hábitos y creencias. De manera general, estas formas de adaptación pueden clasificarse en dos grupos: procesos sociales, prácticas sociales. Los procesos sociales son fases por las que toda sociedad atraviesa, no son producto de una planeación previa, sino del cambio de circunstancias históricas e institucionales. Por su parte, las prácticas sociales comprenden acciones, actividades, experiencias y hábitos que expresan la forma de ser de una sociedad, señalándola por encima de otra. Fenómenos sociales. Un fenómeno es la manifestación del algo que se percibe de manera inmediata, es decir, a través de los sentidos. De este modo, un fenómeno social será toda manifestación que ocurra a raíz de la conducta o actuación consciente o inconsciente, pues el hábito, según el sociólogo Pierre, es una forma en la que dichos fenómenos pueden darse, es decir, cuando el sujeto en ocasiones no puede explicar el origen de tal acción cultural. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses políticos, económicos o personales. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores de lo relativo a lo bueno y lo malo, es decir, a la ética. Es propuesta por primera vez por el filósofo Nietzsche, quien consideró a la moral como un obstáculo para el potencial humano, de ahí la importancia de trascender de los juicios morales. Dicha perspectiva cambió el modo de estudiar lo ético y nace entonces la corriente relativista. Derechos humanos. Gran peso de la sociedad, indispensables para la relación entre individuos. Los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado, luego de arduos esfuerzos para explicarlos a través de protestas y declaraciones. De acuerdo con la CNDH, estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas de la dignidad humana, cuya relación efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos parten de la naturaleza humana, en lo que es en tanto especie un ser racional y con voluntad,
de modo que nadie cumpla con estas características puede ser violentado sus derechos fundamentales. Esta concepción de los derechos humanos procede en gran parte del justnaturalismo. Con esto terminamos con el bloque 4 y esta es la bibliografía. Toda la información fue sacada del libro de Introducción a las Ciencias Sociales. Muchas gracias por su atención.